Bienvenidos a un viaje relámpago a Conventos de Castilla y León, un mundo lleno de fe, historia y sobre todo, comida que reconforta el alma. Somos Paulina y Vania, estudiantes de la Universidad de Anáhuac, México, y hoy te llevaremos al corazón de los siglos, del 17 al 19, a través de una receta que representa más que solo el alimento, la menestra conventual. Prepárate para descubrir cómo la comida era una mezcla de espiritualidad, organización social, trabajo colectivo y arte culinario. ¡Vamos allá! En los siglos XVII al XIX, los conventos en Castilla y León eran mucho más que espacios religiosos. Eran verdaderos motores de la vida social, cultural y económica de la región. Estas comunidades monásticas eran autosuficientes, cultivaban sus alimentos, criaban ganado, elaboraban vinos, quesos, dulces y conservas. También ofrecían atención a enfermos y comida a pobres y peregrinos. La cocina no era solo supervivencia, era caridad, hospitalidad y una forma de oración. Como decía Santa Teresa, Dios también andaba entre los pucheros. La espiritualidad se vivía también desde el fogón. En Covarrubias, un convento llamado El Huerto de Dios cultivaba las mejores hortalizas. De ahí nace nuestra receta, una menestra que reúne toda la riqueza de la tierra. Los conventos tenían poder, influían en la política local, comerciaban productos y preservaban saberes gastronómicos que hoy consideramos patrimonio cultural. Antes de entrar a la cocina, imagina esto: un convento del siglo XVIII rodeado de silencio, oración y el aroma de un guiso que se cocina lento en una gran olla de barro. Ahí, cada receta tenía un propósito. No solo alimentaba a quien la comía, también contaba una historia de resistencia, de comunidad y de fe. ¿Sabías que muchas monjas escribían sus recetas en clave para que nadie fuera capaz de copiarlas fuera del convento? La cocina era un secreto sagrado. Y que en algunos conventos las novicias aprendían primero a cocinar antes que a leer teología, porque alimentar era también una forma de amar. Este no solo es un platillo más, es un puente al pasado, una forma de honrar la tierra, la espiritualidad y el ingenio femenino. Hoy queremos que tú también la conozcas, porque la historia se conserva, pero también se cocina. La menestra conventual es más que una receta. Es una fotografía al alma de un convento. Estos son sus ingredientes: pollo, tocino y jamón. Proteínas moderadas que se usaban cuando había días festivos o cuando había donaciones. Verduras del huerto: zanahoria, papa, calabacín, chícharo, ejote, lechuga, todas cultivadas por las propias manos de las monjas. Tomate, vino blanco, cebolla y pan, ingredientes locales y básicos que se usan en los conventos. Esta receta era compartida por todos, desde la comunidad religiosa hasta los más necesitados. Simboliza inclusión, generosidad y fe activa. Y no es nada sencilla, más de 10 ingredientes, cocción lenta y varias etapas. Esto no es una sopa rápida, es una obra espiritual hecha en platillo. Básicamente, ¿qué representa la menestra? La menestra representa el aprovechamiento de los productos del huerto de forma integral. En los conventos es una forma de agradecer a Dios por la abundancia, incluso en tiempos de escasez. Además, su preparación respetaba el calendario litúrgico. Podía adaptarse para la cuaresma y no comer carne, o igual enriquecerse en celebraciones religiosas. Su versatilidad la hizo fundamental para la dieta monacal. También reflejaba la jerarquía interna. Los ingredientes más finos, como el pollo y el vino, eran reservados para invitados especiales, mientras que los más austeros eran para el día a día de la comunidad. La menestra es un testimonio vivo basado en la fe, el ingenio y el respeto por la naturaleza, y esa es la verdadera historia que queremos contar hoy. Las verduras para esta menestra deben ser de buena calidad y muy tiernas, ya que de ello depende el resultado de esta receta. Todo empieza friendo el pollo, que ya está limpio, cortado en piezas pequeñas y sazonado con ajo y sal. Lo ponemos en una cacerola grande con un buen chorro de aceite caliente y le agregamos cebolla picada finamente. Después de unos minutos, añadimos las zanahorias cortadas en rodajas gruesas, el tocino y el jamón picado en cubitos.
Luego agregamos el calabacín pelado y cortado en cubos, los guisantes, un poco de sal, un buen chorro de vino blanco y una taza de agua o caldo. En otro sartén, freímos ligeramente las papas peladas y cortadas en cubos. Si son pequeñas, mejor. Y las añadimos al guiso. En una olla hervimos unos segundos los tomates para poderlos pelar. En esa misma sartén saltamos los tomates pelados, los pasamos por la licuadora y los integramos a la cacerola. Todo esto lo dejamos cocer a fuego medio hasta que las verduras estuvieran bien suaves. Recetas como esta se copiaban a mano en manuscritos y pasaban de generación en generación dentro de los conventos. Algunas incluso cruzaron fronteras y fueron replicadas por cocineros franceses en cortes reales. Ivani, ¿qué crees que es lo más interesante de esto? Una de las cosas más interesantes de este platillo es cómo se conecta con tantos aspectos de la vida conventual. Por ejemplo, pensemos en el comercio. Los conventos no solo cocinaban para ellos, sino que también vendían dulces, conservas y productos de sus huertos, lo que les daba también ingresos y los conectaba con la comunidad. Oye, Pau, y con respecto a la gastronomía, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, pues muchas de las recetas tradicionales de la cocina española están basadas en estos conventos. No olvidemos que recuperar una receta como la menestra es súper importante para conservar la historia. También está el tema de los hábitos alimenticios. La dieta en los conventos promovía el consumo responsable. Productos de temporada, alimentos locales y sobre todo, nada que desperdiciar. Hoy en día incluso se relaciona con el turismo. Hay rutas gastronómicas en donde puedes probar todas estas recetas de esos tiempos. Imagínate que puedas ir a un lugar, a un convento, en donde se cocinaba hace más de 300 años. Y claro, todo estaba profundamente conectado con la religión. Cocinar era un acto espiritual. Cada comida, cada ingrediente tenía un propósito más allá, que es alimentar el alma. Así que sí, esta menestra no es solo comida, es economía, historia, fe, cultura y arte, todo servido en un solo plato. Antes de terminar, queremos contarte algunas curiosidades de la menestra conventual, cosas que probablemente no sabías y que la hacen aún más especial. Por ejemplo, ¿sabías que el nombre menestra viene del latín ministrare, que significa servir? O sea, desde el origen, esta receta ya nos hablaba de comunidad, de compartir, de ayudar al otro, totalmente alineada con el espíritu de los conventos. Y aunque hoy pensemos en la menestra como un plato muy específico, en realidad hay muchísimas versiones. En Navarra, por ejemplo, se hace solo con verduras de temporada, sin nada de carne, pero en los conventos de Castilla y León se adaptaba a lo que hubiera disponible: tocino, jamón, pollo, todo dependía del calendario litúrgico o de lo que llegara como donación. Eso es otra cosa increíble, era una receta de aprovechamiento total, nada se desperdiciaba. Si había muchas zanahorias, se usaban todas. Si no había carne, no pasaba nada. Era una cocina práctica, sustentable, pero también simbólica. Sí, porque incluso las verduras tenían significado espiritual. Se decía que la zanahoria representaba la paciencia, la lechuga la pureza y los guisantes la humildad. Imagínate eso, una receta que alimentaba el cuerpo y al mismo tiempo te recordaba valores importantes de la vida religiosa. Y aún hay más, muchas de estas recetas no estaban escritas, se pasaban de monja en monja como un secreto de fe. Algunas incluso eran consideradas parte del saber espiritual del convento, así que cuando prepares esta menestra estás tocando una tradición viva que cruzó generaciones. Lo mejor es que también había menestras de Cuaresma, sin carne o versiones más ricas para las fiestas religiosas. Incluso se cocinaban grandes ollas para compartir con peregrinos o con los pobres. Era una receta inclusiva. Todos comían de lo mismo. Que empezó como un platillo humilde, hoy en día hay chefs que la han llevado a la alta cocina, como espumas, técnicas modernas, pero respetando siempre esa esencia del cocina del alma. Así que sí, esta menestra no es cualquier cosa, es un espejo de la historia, la fe y la creatividad de las mujeres que con poco creaban mucho. Gracias por acompañarnos a este recorrido histórico y culinario por el alma de los conventos españoles. Te invitamos a preparar esta receta y a revivir con ella una tradición de fe, sabiduría y sabor. La historia también se come. ¡Hasta ¡Adiós! pronto!